12 de octubre de 1996. La carretera que serpentea por la Sierra de Juárez aparecía y desaparecía entre la niebla matutina, como un hilo gris que se deshilachaba en la inmensidad verde. Elena Gutiérrez, de 34 años, ajustó el espejo retrovisor de su Volkswagen Jetta azul marino para observar a su hija Sofía, de 6 años, quien dormitaba en el asiento trasero, abrazada a su muñeca de trapo. El reloj del tablero marcaba las 7:23 de la mañana. Faltaban aproximadamente 2 horas para llegar a la cabaña que había alquilado para pasar 4 días alejadas del bullicio de Ciudad Juárez. La maestra de primaria había planificado este viaje durante semanas, guardando parte de su salario y organizando con meticulosa precisión cada detalle. En la cajuela llevaba provisiones para casi una semana: enlatados, galletas, agua embotellada, linternas, botiquín de primeros auxilios y los medicamentos para el asma de Sofía. También había empacado los cuadernos donde escribía a diario, una costumbre que mantenía desde la adolescencia. «¿Cuánto falta, mamá?», preguntó Sofía con voz adormilada mientras se frotaba los ojos. «Un poco más, mi amor. Cuando lleguemos, verás el bosque más bonito que hayas visto», respondió Elena mientras disminuía la velocidad para tomar una curva pronunciada. El viaje había comenzado como una necesidad. Tras la separación de Manuel, su esposo, Elena buscaba espacio para pensar, para respirar lejos del ambiente opresivo que sentía en su hogar. Las discusiones, las tensiones y finalmente la partida de Manuel habían dejado una herida que necesitaba sanar en soledad, o al menos en la compañía exclusiva de su hija. La última persona que las vio fue Joaquín Vega, dueño de una pequeña tienda de abarrotes a las afueras de Villa Ahumada, un punto intermedio en su trayecto. «Recuerdo que entraron a comprar agua y algunas golosinas para la niña», declararía después a la policía. «La señora me preguntó si el camino hacia las cabañas de Arroyo Seco estaba transitable porque había llovido la noche anterior. Le dije que sí, que no tuviera problema». Se veía tranquila, incluso sonriente. Elena pagó con un billete de 100 pesos y guardó el cambio en su cartera de cuero marrón. En el video de la cámara de seguridad, borroso y granulado, se la ve salir de la tienda tomando a Sofía de la mano. La niña lleva un vestido azul con pequeñas flores blancas y una mochila rosa con forma de conejo. Elena viste jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera color beige. Esta es la última imagen confirmada de ambas. Según la reconstrucción posterior de los investigadores, el Volkswagen Jetta continuó su camino por la carretera federal, desviándose eventualmente hacia una ruta secundaria que conducía a la región de cabañas dispersas en la sierra. A medida que ascendían, el paisaje se volvía más agreste y solitario. Los pinos crecían más densos y la carretera se estrechaba hasta convertirse en un camino de terracería. A las 10:47, Elena realizó su última llamada telefónica. Fue a Lucía Mendoza, su hermana mayor. Me dijo que estaban bien, que ya casi llegaban a la cabaña. Relatará Lucía después, con la voz quebrada por el llanto. Me comentó que la señal era intermitente y que probablemente no podría comunicarse hasta que regresaran. Lo último que me dijo fue que Sofía estaba emocionada porque había visto un venado entre los árboles. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con Elena y Sofía Gutiérrez. El 17 de octubre, 4 días después de la fecha programada para su regreso, fue Lucía quien reportó la desaparición. La Policía Municipal de Ciudad Juárez tomó la denuncia con escepticismo inicial. Seguramente decidieron quedarse más tiempo, sugirió el oficial que recibió el reporte. Esta actitud retrasaría crucialmente las primeras horas de búsqueda. Cuando finalmente iniciaron un operativo, 48 horas después, los agentes recorrieron la ruta que presumiblemente habían seguido Elena y Sofía. A 15 kilómetros de la cabaña de Arroyo Seco, en un recodo del camino de terracería parcialmente oculto por la vegetación, encontraron el Volkswagen Jetta azul marino.
El vehículo estaba cerrado, con las llaves puestas en el contacto y el tanque de gasolina lleno. En el asiento trasero, la mochila rosa de Sofía contenía aún una muda de ropa y un pequeño libro de cuentos. En la cajuela permanecían intactas las provisiones. No había signos de violencia ni huellas de forcejeo. Nada indicaba qué había ocurrido con sus ocupantes. Lo más perturbador era el silencio que rodeaba al vehículo, como si la sierra hubiera borrado todo rastro, toda pista, todo eco de sus voces. El hallazgo del automóvil abandonado en medio de la Sierra de Juárez desató una operación de búsqueda que, en sus primeros días, movilizó a más de 70 personas entre policías, bomberos y voluntarios. Los perros rastreadores recorrieron kilómetros a la redonda, pero perdían el rastro a pocos metros del vehículo, como si Elena y Sofía se hubieran desvanecido en el aire frío de la montaña. Nunca había visto algo así, confesó Ramón Ordóñez, el guía local que encabezaba uno de los grupos de búsqueda. Los perros olfateaban en círculos, regresaban al auto y luego se desorientaban completamente. Algo no cuadraba. La cabaña que Elena había alquilado, ubicada a unos 5 kilómetros del lugar donde apareció el automóvil, permanecía intacta. La llave seguía bajo la piedra donde el propietario había indicado que estaría. Dentro, todo estaba preparado para recibir huéspedes, camas tendidas, leña apilada junto a la chimenea, alacenas con productos básicos. Era evidente que madre e hija nunca llegaron a su destino. En Ciudad Juárez, la noticia corrió como pólvora encendida. 1996 no era un año cualquiera en la frontera norte de México. La región vivía bajo la sombra oscura de los feminicidios que habían comenzado a documentarse desde 1993. Cada mujer desaparecida disparaba las alarmas de una sociedad aterrorizada por la impunidad. La casa de los Gutiérrez se convirtió en un centro improvisado de operaciones. Lucía Mendoza, la hermana de Elena, asumió el liderazgo con una determinación feroz. Mi hermana no se fue por voluntad propia, repetía a quien quisiera escucharla. Elena adoraba su trabajo, adoraba a su hija. Tenía planes, proyectos, sueños, algo o alguien las arrancó de ese camino. Manuel Gutiérrez, el exesposo de Elena, regresó inmediatamente de Monterrey, donde se había establecido tras la separación. Su rostro desencajado mostraba una mezcla de culpa y desesperación. «Debí estar aquí», murmuraba mientras se unía a las brigadas de búsqueda. Las tensiones entre él y la familia de Elena eran palpables, pero el dolor común estableció una tregua temporal. Los primeros días estuvieron marcados por un optimismo tenaz. Vecinos, compañeros maestros del colegio donde trabajaba Elena, padres de los alumnos de Sofía, todos se volcaron a la sierra con la esperanza de encontrarlas con vida. Los helicópteros sobrevolaban las densas áreas boscosas, mientras grupos a pie peinaban cada rincón accesible. A medida que pasaban los días sin resultados, la frustración comenzó a filtrarse en el operativo. La prensa, inicialmente interesada, fue relegando la noticia a espacios cada vez más pequeños. Los recursos policiales se redujeron gradualmente. Las teorías se multiplicaban sin que ninguna encontrara sustento en evidencias concretas. Pudieron ser atacadas por algún animal salvaje, sugirió un oficial, aunque los expertos forestales descartaron rápidamente esta posibilidad por la ausencia de rastros. Quizás decidieron empezar una nueva vida en otro lugar, aventuró otro, ignorando que los documentos de identidad de ambas seguían en la guantera del automóvil. «El exmarido debe saber más de lo que dice», murmuraban algunos, aunque Manuel contaba con testigos que confirmaban su presencia en Monterrey el día de la desaparición. Lo cierto es que la investigación comenzó a estancarse. El expediente PROCAS-RZ 1996-714 se fue engrosando con declaraciones contradictorias, pistas falsas y líneas de investigación que conducían a callejones sin salida.
Para la Navidad de 1996, la búsqueda activa había cesado casi por completo. En la casa de los Gutiérrez, el árbol permaneció sin adornar. Lucía había colocado dos fotografías enmarcadas en la mesa del comedor, Elena sonriendo frente a su clase de tercer grado y Sofía soplando las velas de su sexto cumpleaños, apenas 2 meses antes de desaparecer. Los años comenzaron a pasar con la cruel indiferencia del tiempo. La habitación de Sofía se mantuvo intacta, como un santuario a la espera de su regreso. El guardarropa de Elena, sus libros, sus fotografías, todo permaneció en su lugar, cubierto gradualmente por una fina capa de polvo y tristeza. Lucía nunca dejó de buscar. Cada mes visitaba la comandancia para preguntar por avances. Cada aniversario organizaba una pequeña marcha con velas. Cada cumpleaños de Sofía compraba un pastel y lo compartía con los vecinos que aún recordaban a la niña de la mochila rosa. Manuel, por su parte, se consumió lentamente en una espiral de culpa y alcohol. Perdió su empleo como contador, su apartamento en Monterrey, y eventualmente regresó a Ciudad Juárez, donde sobrevivía con trabajos temporales y la caridad de algunos amigos. Cada octubre recorría solo el camino hacia la sierra, siguiendo la misma ruta que había tomado el Volkswagen Jetta, buscando algo que ni él mismo sabía definir. La comunidad escolar mantuvo vivo el recuerdo de la maestra y su hija. En 1998, el colegio donde trabajaba Elena inauguró una pequeña biblioteca con su nombre. Los alumnos de su última clase, que para entonces cursaban ya la secundaria, plantaron 6 árboles en el patio, uno por cada año que tenía Sofía cuando desapareció. Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, alimentadas por el contexto de violencia e impunidad que caracterizaba a la región. Algunos vincularon el caso con las redes de trata que operaban en la frontera. Otros lo relacionaron con venganzas del crimen organizado, aunque nada en la vida de Elena sugería conexiones con ese mundo. También emergieron rumores sobre cultos religiosos que realizaban rituales en las zonas más remotas de la sierra. Historias que la prensa sensacionalista explotó brevemente antes de pasar a la siguiente tragedia. Mientras tanto, la Sierra de Juárez guardaba su secreto con la impasible serenidad de la naturaleza. Las estaciones pasaban, los árboles crecían, las tormentas erosionaban caminos y creaban otros nuevos, y en algún lugar, entre sus vastos dominios, la verdad sobre Elena y Sofía Gutiérrez permanecía oculta, esperando. Para 2010, el caso había pasado a los archivos fríos de la Policía Judicial. La carpeta, amarillenta y desgastada, descansaba junto a decenas de historias similares en un estante polvoriento. Para el sistema, eran solo 2 nombres más en la interminable lista de desaparecidos. Para quienes las amaron, eran un dolor constante, una herida que se negaba a cicatrizar. Y así, el silencio que comenzó aquel 12 de octubre de 1996 se extendió durante 18 largos años, como una sombra alargada sobre las vidas de todos los que conocieron a Elena y Sofía. Un silencio que parecía destinado a ser eterno, hasta que un día la sierra decidió revelar una parte de su secreto. 28 de julio de 2014. El sol caía a plomo sobre la Sierra de Juárez, creando espejismos en el horizonte distante. Jorge Castillo, un biólogo de 42 años, especializado en ecosistemas de montaña, avanzaba con dificultad por un sendero apenas visible entre la vegetación. Formaba parte de un equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua que realizaba un estudio sobre el impacto del cambio climático en la flora autóctona de la región. La expedición llevaba 3 días recorriendo zonas poco transitadas, catalogando especies y recolectando muestras. Ese día, Jorge se había separado ligeramente del grupo principal para fotografiar un ejemplar poco común de pino piñonero cuando algo captó su atención. Fue algo completamente fortuito, explicaría después.
Me desvié unos 200 metros para evitar un desnivel pronunciado y me encontré con los restos de lo que parecía haber sido una cabaña. La estructura apenas se mantenía en pie. El techo se había derrumbado parcialmente. Las ventanas carecían de cristales y la madera mostraba el castigo implacable de casi 2 décadas de abandono. La naturaleza había comenzado a reclamar el espacio. Enredaderas trepaban por las paredes y pequeños arbustos crecían entre las tablas del suelo. Jorge no le habría dado mayor importancia. La sierra estaba salpicada de construcciones abandonadas, si no fuera por un detalle que le resultó extraño. La puerta estaba asegurada con una cadena y un candado relativamente nuevos. Alguien había estado allí recientemente. Movido por la curiosidad profesional, rodeó la estructura buscando una forma de echar un vistazo al interior. En la parte trasera, donde una ventana sin marco ofrecía acceso, notó un objeto semienterrado bajo los escombros de lo que parecía haber sido una mesa. Al principio pensé que era basura, recordaría, pero cuando lo recogí me di cuenta de que era algo protegido intencionalmente. Se trataba de un paquete envuelto en varias capas de plástico industrial, sellado meticulosamente con cinta adhesiva resistente al agua. Jorge lo limpió de tierra y, al abrirlo, descubrió un cuaderno de tapas duras, color verde oscuro, un diario. Las páginas, aunque ligeramente amarillentas, estaban perfectamente conservadas gracias a la protección. La primera entrada estaba fechada el 12 de octubre de 1996 y firmada con una elegante epígrafe, 12 de octubre 1996. No sé por qué escribo esto, quizás porque escribir siempre ha sido mi refugio. Hoy debíamos llegar a la cabaña, pero todo cambió. Sofía duerme ahora, agotada por el llanto. Le he dicho que todo estará bien, que pronto volveremos a casa, pero no sé si podré cumplir esa promesa. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la fecha le resultaba familiar, pero no lograba precisar por qué. Guardó cuidadosamente el diario en su mochila y se apresuró a reunirse con sus colegas. Esa noche, en el campamento base, mientras revisaba las entradas del diario a la luz de una lámpara LED, la realización lo golpeó con fuerza. El caso Gutiérrez, las desaparecidas de la Sierra de Juárez. Había crecido escuchando esa historia, como todos los habitantes de la región. A primera hora de la mañana siguiente, Jorge contactó con las autoridades. En cuestión de horas, la zona alrededor de la cabaña abandonada estaba acordonada y un equipo de investigadores forenses trabajaba meticulosamente, catalogando cada fragmento, cada objeto, cada posible evidencia. El diario pasó a custodia policial, pero no antes de que se confirmara un hecho crucial. La caligrafía coincidía con las muestras de escritura de Elena Gutiérrez, que se conservaban en el expediente. Los análisis preliminares indicaban que el papel y la tinta correspondían efectivamente a la época de la desaparición. La noticia se propagó como fuego en la comunidad. Después de 18 años, la primera pista tangible, un objeto que conectaba directamente con aquellas que se habían desvanecido sin dejar rastro en la inmensidad de la sierra. Lucía Mendoza, que para entonces tenía 60 años y cabellos completamente blancos, llegó al departamento de policía apenas media hora después de que la llamaran. Sus manos temblaban cuando le mostraron fotografías del diario. «Es su letra», confirmó entre lágrimas. Reconocería la caligrafía de Elena en cualquier parte. Además, ese diario, le regalé uno idéntico en su cumpleaños, 2 meses antes de que desaparecieran. Manuel Gutiérrez localizaron en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Los años no habían sido amables con él. A sus 56 años parecía mucho mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas y la mirada permanentemente nublada por el remordimiento. «Necesito saber qué pasó», dijo con voz quebrada. «Necesito saber si sufrieron». El fiscal asignado al caso, Héctor Domínguez,
Ordenó que se retomara la investigación con carácter prioritario. Este hallazgo podría ser la pieza que nos faltaba, declaró a la prensa, que se agolpaba frente a la comandancia. El diario contiene información que solo alguien presente en el momento de la desaparición podría conocer. Las autoridades fueron herméticas respecto al contenido completo del documento, pero trascendió que constaba de múltiples entradas que abarcaban un período de aproximadamente 2 meses desde el día de la desaparición. Las últimas páginas mostraban una caligrafía cada vez más inestable, como si hubieran sido escritas con manos temblorosas o en condiciones de extrema dificultad. La cabaña abandonada, que no figuraba en ningún registro oficial ni en los mapas utilizados durante la búsqueda original, se encontraba a unos 8 kilómetros del lugar donde había aparecido el Volkswagen Jetta. Estaba ubicada en una pequeña hondonada natural que la hacía prácticamente invisible desde los caminos principales e incluso desde el aire, lo que explicaba por qué nunca había sido localizada durante las operaciones de rescate. Los forenses trabajaron durante semanas en el lugar, bajo las tablas del suelo, en un espacio que parecía haber sido excavado intencionalmente. Encontraron varios objetos: una muda de ropa infantil que coincidía con la talla que tendría Sofía, algunos envoltorios de alimentos, botellas de agua vacías y, lo más perturbador, un pequeño zapato rosado con flores bordadas que Lucía identificó inmediatamente. «Se lo compramos juntas para su primer día de escuela», dijo mientras acariciaba el diminuto calzado con dedos temblorosos. Y Sofía estaba tan orgullosa de sus zapatos nuevos. Los análisis de ADN confirmaron lo que ya era evidente: Elena y Sofía Gutiérrez habían estado en aquella cabaña. Lo que no podían explicar era cómo habían llegado allí, ni qué había sucedido después. El diario se convirtió en la pieza central de la investigación. Cada palabra, cada frase, era analizada minuciosamente en busca de pistas. Los especialistas en psicología forense estudiaban los cambios en el tono y estilo de escritura para determinar el estado mental de Elena durante su cautiverio, porque de eso no cabía duda. Las entradas del diario describían, a veces con dolorosa claridad y otras con frases entrecortadas y confusas, la situación de cautiverio que habían vivido madre e hija. La última entrada, fechada el 5 de diciembre de 1996, contenía una frase que helaba la sangre: «Sé que no saldré con vida de aquí, pero quiero que encuentren este diario. Quiero que sepan lo que pasó. Quiero que entiendan por qué él lo hizo». La identidad de él no quedaba clara en ninguna parte del texto. Elena nunca mencionaba nombres completos, solo iniciales o apodos que resultaban ambiguos para los investigadores. En algunas entradas se refería a o el guardián, pero sin proporcionar detalles que permitieran identificarlo con certeza. Lo que sí quedaba dolorosamente claro era que Elena había dedicado sus últimas fuerzas a documentar su experiencia, a dejar un testimonio. Había protegido meticulosamente el diario, asegurándose de que pudiera sobrevivir a la intemperie durante años si era necesario. Y ahora, después de 18 años de silencio, su voz regresaba desde el pasado para contar una historia que todos creían perdida para siempre en las profundidades de la sierra. Agosto de 2014. La reapertura del caso Gutiérrez revivió viejas heridas y desenterró secretos largamente guardados en Ciudad Juárez. El hallazgo del diario de Elena había puesto en marcha un engranaje judicial que parecía decidido, esta vez, a llegar hasta el final. El fiscal Héctor Domínguez formó un equipo especial compuesto por investigadores experimentados, perfiladores criminales y expertos en casos de desaparición forzada. La primera tarea fue contrastar la información del diario con el expediente original, buscando inconsistencias o detalles que hubieran pasado desapercibidos en 1996. Lo más perturbador, explicaría después la criminóloga Laura Sánchez, miembro del equipo, fue descubrir
cómo ciertas líneas de investigación fueron deliberadamente abandonadas en su momento, pese a que apuntaban a direcciones prometedoras. Las entradas del diario revelaban que Elena y Sofía nunca llegaron a la cabaña que habían alquilado. En su lugar, fueron interceptadas en el camino por alguien que Elena parecía conocer, al menos superficialmente. 14 de octubre 1996. Dice que pronto nos dejará ir, que solo necesita tiempo para resolver algo. Me repite que no quería hacernos daño, que las circunstancias lo obligaron. Sofía pregunta constantemente cuándo volveremos a casa. Le he dicho que estamos de campamento, que es una aventura. Por ahora me cree, pero no sé cuánto tiempo podré mantener esta mentira. Las iniciales A aparecían recurrentemente en el diario. Los investigadores elaboraron una lista de todas las personas vinculadas a Elena cuyo nombre comenzara con esa letra. Surgieron varios candidatos, pero uno destacaba por encima de los demás: Arturo Méndez, exagente de la Policía Municipal que había participado en la búsqueda original y que, sorprendentemente, había sido quien encontró el Volkswagen Jetta abandonado. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Sin embargo, localizar a Méndez resultó imposible. Había dejado la fuerza policial en 1998 y, según los registros oficiales, había fallecido en un accidente automovilístico en 2003 en el estado de Sonora. Algo no cuadra, insistía Lucía Mendoza. Elena nunca mencionó a ningún Arturo en su círculo cercano. Si lo conocía, no era alguien importante en su vida. La investigación tomó un giro inesperado cuando decidieron seguir otra pista mencionada en el diario: referencias a un lugar llamado El Refugio o La Guarida. 20 de octubre 1996. Hoy, nos ha traído a lo que él llama El Refugio. Es una cabaña diferente, más aislada que la anterior. Dice que aquí estaremos seguras, que nadie nos encontrará. No sé si eso es bueno o malo. He intentado memorizar el camino, pero todo parece igual entre los árboles. Sofía ha dejado de preguntar cuándo volveremos. Eso me asusta más que nada. Gracias a la ubicación exacta donde Jorge Castillo encontró el diario, los investigadores pudieron reconstruir un mapa de la zona tal como era en 1996. Descubrieron que existía un sistema de cabañas ilegales construidas en terrenos nacionales protegidos, estructuras que no figuraban en ningún registro oficial y que presuntamente servían como puntos de descanso para actividades ilícitas que transitaban entre la frontera y el interior del país. Una de estas construcciones, situada a unos 3 kilómetros de donde apareció el diario, llevaba el nombre de El Refugio del Cazador, según los lugareños más antiguos. La propiedad había sido demolida hacia 2005 por guardabosques, pero en los registros fotográficos conservados por la Administración Forestal aparecía como una cabaña de 2 habitaciones, construcción sólida y un distintivo techo de tejas rojas. Lo más revelador surgió cuando investigaron quién frecuentaba estas cabañas en la década de 1990. Varios nombres aparecieron, entre ellos el de Antonio Vega, hermano de Joaquín Vega, el tendero que había sido la última persona en ver con vida a Elena y Sofía. Antonio Vega, apodado El Cazador por su afición a la caza furtiva en la sierra, había trabajado como informante para la Policía Municipal entre 1994 y 1997. Su contacto principal dentro de la corporación era, precisamente, Arturo Méndez. Comenzamos a ver un patrón, explicó el fiscal Domínguez en una reunión a puerta cerrada con la familia. Una red de complicidades que podría explicar por qué la investigación original fue tan deficiente. El siguiente paso fue localizar a Joaquín Vega, el tendero. Su tienda de abarrotes había cerrado hacia 2001 y él se había trasladado a un pequeño pueblo en las afueras de Chihuahua capital. Cuando los investigadores lo entrevistaron, encontraron a un hombre envejecido prematuramente, consumido por lo que parecía ser un peso invisible sobre sus hombros.
Tras horas de interrogatorio, Vega finalmente se quebró. Yo no sabía lo que mi hermano planeaba hacer, confesó entre sollozos. Solo me pidió que le avisara cuando pasaran por la tienda. Me dijo que era un asunto de dinero, que el exmarido de la señora le debía algo a Antonio. Nunca pensé que las lastimaría. Según su testimonio, Antonio Vega y Arturo Méndez operaban una red de extorsión que se aprovechaba de viajeros solitarios en rutas poco transitadas. Seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas, personas que no levantarían demasiadas sospechas si desaparecían por unos días, el tiempo suficiente para vaciar sus cuentas bancarias o conseguir pagos de rescate no oficiales. Pero algo salió mal con ellas, continuó Joaquín. La señora reconoció a Arturo de algún lugar. Eso no estaba en el plan. Los investigadores regresaron al diario, releyendo con esta nueva perspectiva. Efectivamente, en una de las primeras entradas, Elena mencionaba 13 de octubre, 1996. No puedo creer que sea él. Lo reconocí de inmediato, aunque intentó ocultarse. Es el mismo hombre que vino a la escuela hace 2 meses, haciéndose pasar por inspector de seguridad. Recuerdo que me pareció extraño que hiciera tantas preguntas sobre mis horarios, mi situación familiar. Ahora entiendo que me estaba estudiando, preparando todo esto. Esta revelación explicaba por qué Elena y Sofía fueron mantenidas con vida durante tanto tiempo, contradiciendo el modus operandi habitual de los secuestradores. Elena sabía demasiado. Podía identificar a Méndez, vincularlo directamente con el crimen. Se había convertido en un testigo peligroso. La investigación avanzó rápidamente con estas nuevas pistas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros de la escuela donde trabajaba Elena. Efectivamente, 2 meses antes de la desaparición, un supuesto inspector de seguridad escolar había visitado el plantel. No existía registro fotográfico de la visita, pero la descripción proporcionada por la directora coincidía con Arturo Méndez. Los forenses regresaron a la cabaña donde se encontró el diario y, utilizando tecnología más avanzada, descubrieron algo que había pasado desapercibido en el primer análisis. Bajo una de las tablas del suelo, cuidadosamente escondida, había una pequeña caja metálica. Dentro, encontraron una credencial policial a nombre de Arturo Méndez, junto con varios recibos de compra de materiales de construcción para El Refugio, fechados entre agosto y septiembre de 1996. Estaban planificando esto desde mucho antes, concluyó el fiscal Domínguez. No fue un crimen de oportunidad, sino algo cuidadosamente premeditado. El cerco se estrechaba, pero faltaba la pieza más importante: Antonio Vega, el cazador. Si Joaquín decía la verdad, su hermano era la clave para resolver el caso definitivamente. Tras una intensa búsqueda que involucró a agencias federales, Antonio Vega fue localizado en Veracruz, donde vivía bajo una identidad falsa desde hacía más de 10 años. El hombre, ahora de 62 años, se había establecido como pescador en un pequeño pueblo costero, aparentemente reformado y alejado de su pasado criminal. Cuando los agentes federales lo detuvieron, no opuso resistencia. Ya sabía que algún día vendrían por mí, fueron sus primeras palabras según el reporte oficial. Durante el largo viaje de regreso a Ciudad Juárez, Antonio Vega permaneció mayormente en silencio. Solo cuando sobrevolaban la Sierra de Juárez, mirando por la ventanilla del avión, murmuró algo que el agente sentado a su lado alcanzó a escuchar. La sierra guarda secretos que nunca deberían salir a la luz. 4 de septiembre de 2014. La sala de interrogatorios de la Fiscalía Especializada en Ciudad Juárez tenía las paredes de un gris desgastado y una mesa metálica atornillada al suelo. Antonio Vega, vestido con el uniforme naranja de los detenidos, mantenía la mirada fija en sus manos esposadas. Frente a él, el fiscal Héctor Domínguez y la investigadora Laura Sánchez esperaban pacientemente. Las primeras horas del interrogatorio resultaron infructuosas.
Vega se limitaba a responder con monosílabos o frases cortas que no aportaban información relevante. Su abogado de oficio, un hombre joven visiblemente nervioso ante la magnitud del caso, apenas intervenía. La estrategia cambió cuando decidieron mostrarle el diario de Elena. ¿Reconoces esto?, preguntó Domínguez, deslizando una fotografía del cuaderno a través de la mesa. El cambio en el rostro de Vega fue sutil pero inconfundible. Un ligero temblor en su párpado izquierdo, un repentino sudor en la frente. No, respondió, pero su voz traicionó la mentira. Tenemos tu ADN en las páginas, mintió Sánchez, observando cuidadosamente su reacción. Sabemos que lo tocaste, que lo leíste. Probablemente fuiste tú quien lo envolvió en plástico. La técnica dio resultado. Vega levantó la mirada por primera vez. Sus ojos hundidos revelaban una mezcla de miedo y resignación. No quería que murieran, dijo finalmente con voz quebrada. No era lo que planeamos. Las siguientes 6 horas de interrogatorio revelaron una historia más compleja y perturbadora de lo que los investigadores habían anticipado. Según Antonio Vega, todo comenzó como una simple operación de extorsión. Arturo Méndez había identificado a Elena como un objetivo potencial, una madre soltera, maestra, con acceso a una pequeña herencia que había recibido tras la muerte de su padre. Méndez la había investigado durante meses, confesó Vega. Sabía de la herencia, sabía que estaba separada y vulnerable. El plan era retenerlas 1 o 2 días, obligarla a hacer transferencias bancarias y luego liberarlas en algún lugar alejado para ganar tiempo antes de que pudieran denunciar. Pero el plan se complicó cuando Elena reconoció a Méndez de su visita a la escuela. Lo que debía ser un secuestro rápido se convirtió en un problema mayor. Ya no podían simplemente liberarlas. Las llevamos primero a una cabaña temporal cerca de donde dejamos el coche, continuó Vega. Méndez estaba furioso. Decía que ahora tendríamos que deshacernos de ellas. Yo no quería más sangre en mis manos. Ya habíamos hecho cosas terribles antes, pero nunca con niños. Esta confesión corroboraba lo que los investigadores habían comenzado a sospechar. Elena y Sofía no habían sido las primeras víctimas de esta operación criminal. Una revisión de casos similares en la región durante esos años revelaría posteriormente al menos 3 desapariciones con un patrón similar, todas archivadas como sin resolver. Vega explicó que convenció a Méndez de trasladarlas a El Refugio, una cabaña más aislada que utilizaban ocasionalmente para caza furtiva. Allí permanecieron durante casi 2 meses mientras discutían qué hacer con ellas. Méndez se obsesionó con Elena. Reveló Vega, su rostro contorsionado con una mueca de disgusto. Empezó a visitarla diariamente, a llevarle regalos, comida especial. Decía que tal vez podría quedarse con ella, que la niña eventualmente se acostumbraría. Estaba completamente desquiciado. El relato coincidía con algunas de las entradas más perturbadoras del diario, donde Elena describía el comportamiento cada vez más errático de su captor, alternando entre momentos de aparente amabilidad y arrebatos de violencia aterradora. 2 de noviembre, 1996. Ha traído un pastel para Sofía. Dice que quiere que formemos una familia, que podemos empezar de nuevo en otro lugar. Cuando le he dicho que nunca accederé a algo así, su rostro ha cambiado completamente. Ha destrozado el pastel contra la pared, gritando que no tengo opción. Sofía se ha encerrado en el armario, aterrada. Cada día que pasa, veo menos posibilidades de salir con vida de aquí. La situación se deterioró cuando Manuel Gutiérrez, el exesposo de Elena, comenzó a aparecer en las noticias, suplicando por información sobre su familia desaparecida. Esto enfureció a Méndez, quien veía a Manuel como un rival. Una noche, Méndez llegó completamente borracho a la cabaña. Continuó Vega. Había visto a Gutiérrez en televisión.
Empezó a gritar que si no podía tener a Elena, nadie la tendría. Yo intenté calmarlo, pero sacó su arma, me apuntó, dijo que yo también era un problema, que ya no me necesitaba. Lo que ocurrió después sería la revelación más impactante del caso. Según Vega, se produjo un forcejeo por el arma. Elena, aprovechando la confusión, intentó escapar con Sofía. Méndez disparó, hiriendo gravemente a Vega en el hombro, antes de salir en persecución de las fugitivas. Perdí el conocimiento por la pérdida de sangre, explicó Vega. Cuando desperté ya era de noche. Me arrastré fuera de la cabaña y los busqué. Los encontré cerca del borde del barranco. Su voz se quebró completamente al describir la escena. Méndez yacía muerto con una herida en la cabeza, aparentemente producto de una caída o un golpe con una roca. A pocos metros, los cuerpos de Elena y Sofía. Ella tenía un disparo en el pecho, dijo entre sollozos. La niña estaba abrazada a su madre, con la cabeza apoyada sobre ella. Creo que murió de hipotermia. La noche fue muy fría y estuvieron ahí durante horas mientras yo estaba inconsciente. El equipo de investigación guardó un silencio sepulcral ante esta revelación. Después de 18 años, finalmente conocían el destino de Elena y Sofía Gutiérrez. Un final trágico a metros de una posible libertad. ¿Qué hiciste con los cuerpos?, preguntó finalmente Domínguez, con la voz ronca por la emoción contenida. Los enterré cerca de allí, respondió Vega, a ella y a la niña juntas, como estaban cuando las encontré. A Méndez lo arrojé al barranco. Después regresé a la cabaña y encontré el diario. No tuve valor para destruirlo. Lo envolví en plástico y lo escondí. Pensé que algún día alguien debería saber la verdad. Las coordenadas proporcionadas por Antonio Vega llevaron a los investigadores a una zona boscosa particularmente densa, a unos 500 metros de la cabaña donde se había encontrado el diario. Después de 3 días de cuidadosa excavación, el equipo forense localizó los restos. El análisis de ADN confirmó la identidad de Elena y Sofía Gutiérrez. La autopsia reveló que Elena había recibido un disparo en el tórax, tal como había descrito Vega. Los restos de Sofía no mostraban señales de violencia física, corroborando la hipótesis de la hipotermia. Estaban abrazadas, la niña acurrucada contra su madre, en un último gesto de búsqueda de protección y calor. A unos 200 metros, en el fondo de un barranco de difícil acceso, se encontraron los restos de un tercer cuerpo. La identificación dental confirmó que se trataba de Arturo Méndez, desafiando los registros oficiales que lo daban por fallecido en un accidente automovilístico años después. La pieza final del rompecabezas apareció cuando los investigadores revisaron el contenido de la caja metálica encontrada bajo el suelo de la cabaña. Además de la credencial y los recibos, contenía un sobre con fotografías. Eran imágenes de Elena tomadas en distintos momentos, saliendo de la escuela, haciendo compras, paseando con Sofía en un parque. La obsesión de Méndez había comenzado mucho antes del secuestro. El caso Gutiérrez fue oficialmente cerrado el 20 de noviembre de 2014. Antonio Vega fue condenado a 40 años de prisión por secuestro y complicidad en homicidio, aunque el juez consideró como atenuante su cooperación para resolver el caso y el hecho de que intentó preservar el testimonio de Elena. Joaquín Vega recibió una condena menor por complicidad indirecta, principalmente por no haber alertado a las autoridades cuando supo lo que su hermano planeaba. La investigación destapó una red de corrupción dentro de la policía municipal de aquella época. Varios oficiales retirados fueron interrogados por su posible conocimiento o encubrimiento de las actividades de Méndez. Algunos expedientes fueron reabiertos, proporcionando respuestas a familias que, como los Gutiérrez, habían vivido durante años en la incertidumbre. El 12 de diciembre de 2014, exactamente 18 años y 2 meses después de su desaparición, Elena y Sofía Gutiérrez recibieron un funeral digno. La pequeña iglesia de San Francisco, en el centro de Ciudad Juárez,
estaba desbordada de personas, antiguos alumnos de Elena, ya adultos, compañeros maestros, vecinos, amigos y una comunidad que nunca las olvidó. Lucía Mendoza, ahora la única guardiana de la memoria familiar, depositó sobre el ataúd compartido el diario de Elena, recuperado tras completarse la investigación. «De este cuaderno», dijo con voz firme pese a las lágrimas, «no solo trajo justicia para mi hermana y mi sobrina, su valentía al escribirlo, su determinación para dejar un testimonio, ha iluminado otros casos, ha dado respuestas a otras familias». Elena siempre fue una maestra, incluso en sus últimos momentos seguía enseñando, seguía luchando para que la verdad prevaleciera. Manuel Gutiérrez, sobrio por primera vez en años, permanecía en silencio en la primera fila. Cuando le ofrecieron hablar, simplemente negó con la cabeza. Su penitencia continuaría, pero ahora al menos conocía la verdad. La cabaña donde Elena escribió su último testimonio fue demolida por orden de las autoridades. En su lugar, la comunidad escolar donde había trabajado Elena erigió un pequeño monumento, una placa de bronce con los nombres de madre e hija, y debajo una frase extraída del diario: «El miedo puede silenciarnos temporalmente, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». En la Sierra de Juárez, donde los pinos susurran secretos ancestrales al viento, el caso de Elena y Sofía Gutiérrez se convirtió en parte de la memoria colectiva. Una historia de terror y tragedia, pero también de amor maternal, valentía y una determinación inquebrantable por dejar testimonio. El diario, ahora preservado en el archivo histórico de la ciudad como recordatorio de una época oscura, termina con una entrada que continúa conmoviendo a quienes conocen la historia. 5 de diciembre, 1996. Sofía me ha preguntado hoy si moriremos aquí. No he sabido qué responderle. Le he dicho que, pase lo que pase, siempre estaremos juntas. Se ha quedado dormida abrazada a mí, como cuando era bebé. Si estas son nuestras últimas horas, al menos tengo el consuelo de sostenerla en mis brazos. Quien encuentre estas páginas, por favor, que el mundo sepa que existimos, que amamos y fuimos amadas, que luchamos hasta el final y que merecíamos un destino mejor que el que la crueldad de otros nos impuso. La Sierra de Juárez guarda muchos secretos. Algunos nunca serán revelados. Pero la historia de Elena y Sofía Gutiérrez finalmente encontró su camino hacia la verdad, demostrando que incluso después de 18 años de silencio, las voces silenciadas pueden volver a hablar, reclamar justicia y finalmente descansar en paz. Marzo de 2025. Una tarde lluviosa en Ciudad Juárez, el doctor Gabriel Torres, director del Centro de Investigación Forense de Chihuahua, revisaba expedientes antiguos programados para archivo definitivo. Entre ellos, el caso Gutiérrez Méndez, cerrado hacía más de 10 años. Por pura curiosidad profesional, decidió reexaminar los resultados del análisis de ADN que habían confirmado la identidad de los restos encontrados en la sierra. Con los avances tecnológicos de la última década, algunos procedimientos se habían vuelto significativamente más precisos. «Es solo rutina», explicó a su asistente mientras enviaba las muestras preservadas al laboratorio central. «Estos casos antiguos nos ayudan a calibrar los nuevos equipos». 3 semanas después, el informe llegó a su escritorio. Torres lo abrió distraídamente mientras bebía su café de la mañana. Lo que vio lo hizo derramar la taza sobre su bata blanca. Inmediatamente llamó al fiscal federal Alejandro Ruiz, quien había supervisado la fase final del caso Gutiérrez tras el retiro de Héctor Domínguez. «Necesito que vengas a mi oficina», dijo Torres, con una voz que apenas lograba mantener bajo control. «Es sobre el caso de la Sierra de Juárez. Hay algo que debes ver personalmente». Cuando Ruiz llegó, Torres le mostró los resultados del laboratorio sin añadir comentario alguno. El fiscal los estudió en silencio,
su rostro transformándose lentamente en una máscara de incredulidad. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó finalmente. Hemos repetido las pruebas 3 veces, confirmó Torres. No hay error posible. El análisis revelaba una verdad inesperada. Los restos identificados como Sofía Gutiérrez no correspondían genéticamente con los de Elena. No eran madre e hija. ¿Cómo es posible?, murmuró Ruiz, pasándose la mano por el cabello entrecano. Todo el caso se construyó sobre esa relación. La respuesta llegaría 2 días después, cuando revisaron minuciosamente la evidencia preservada. En particular, el diario de Elena contenía algo que había pasado desapercibido. Entre las últimas páginas, casi imperceptible a simple vista, una hoja había sido cuidadosamente pegada para parecer parte del cuaderno original. Utilizando técnicas de análisis no disponibles una década atrás, los expertos separaron la página y descubrieron un mensaje escrito con una caligrafía diferente, más temblorosa. Me llamo Catalina Morales. Si alguien encuentra esto algún día, por favor, busquen a mi familia en Parral. Fui secuestrada en octubre de 1996 junto con mi hija Luciana, de 5 años. Nos mantienen en esta cabaña junto a otra mujer y su niña. Elena escribe todo lo que nos sucede en su diario. Ella dice que alguien debe saber la verdad. Temo que no sobreviviremos. El hombre que nos retiene se obsesiona cada vez más con nosotras. El mensaje, escrito apresuradamente, terminaba de forma abrupta, como si la autora hubiera sido interrumpida. Una búsqueda en los archivos policiales reveló que, efectivamente, Catalina Morales y su hija Luciana habían desaparecido en Parral, Chihuahua, el 10 de octubre de 1996, 2 días antes que Elena y Sofía. Su caso nunca fue conectado con el de los Gutiérrez. Antonio Vega nos mintió, concluyó Ruiz. O al menos no nos contó toda la verdad. Cuando los investigadores regresaron a la prisión estatal para interrogar nuevamente a Vega, descubrieron que había fallecido 3 meses antes debido a complicaciones cardíacas. Se había llevado a la tumba la verdad completa. Las nuevas pruebas forenses indicaban que en el refugio habían estado cautivas, no 2, sino 4 personas, Elena y Sofía Gutiérrez, y Catalina y Luciana Morales. Los restos encontrados correspondían a Elena y Luciana, no a Sofía. ¿Dónde están entonces Catalina y Sofía?, preguntó Ruiz a su equipo durante una tensa reunión. ¿Murieron en otro lugar? ¿O existe la posibilidad de que...? Dejó la pregunta en el aire, pero todos entendieron la implicación. ¿Podrían haber sobrevivido? La investigación se reabrió discretamente. Se analizaron registros migratorios, cambios de identidad, apariciones de mujeres amnésicas en hospitales durante aquel periodo. La búsqueda se extendió a través de la frontera hacia Estados Unidos. 6 meses después, en un pequeño pueblo de Nuevo México, los investigadores localizaron a una mujer de 35 años llamada Sophie Miller, que trabajaba como enfermera pediátrica. Su documentación indicaba que había cruzado la frontera en 1997, aparentemente huérfana, adoptada por una familia estadounidense. Cuando las autoridades la contactaron, Sophie no mostró sorpresa. Los recibió con una calma inquietante en su modesta casa llena de fotografías de paisajes montañosos. Siempre supe que algún día vendrían, dijo en un español perfecto pese a los años. He vivido esperando y temiendo este momento. De un cajón cerrado con llave, extrajo una pequeña muñeca de trapo, idéntica a la que aparecía en las fotografías de Sofía Gutiérrez antes de su desaparición. No recuerdo mucho, explicó con la mirada perdida en algún punto del pasado. Tenía 6 años. Recuerdo a mi madre, a otra mujer, a otra niña. Recuerdo días de oscuridad y miedo. Y recuerdo a la mujer que me salvó, que me sacó de allí en medio de la noche, que me dijo que mi madre había muerto y que debía adoptar una nueva identidad para estar segura. Esa mujer, según su relato fragmentado, era Catalina Morales.
quien había logrado escapar con ella durante una tormenta particularmente violenta que distrajo a sus captores. Su propia hija, Luciana, había fallecido días antes por una complicación de asma al quedarse sin medicamentos. Y Catalina me protegió como si fuera su propia hija, continuó Sophie. Cruzamos la frontera caminando durante días. Me enseñó a responder al nombre de Sophie. Me dijo que nunca debía hablar de lo ocurrido, que era peligroso, que ellos podrían encontrarnos. Vivieron juntas durante 12 años, siempre en movimiento, cambiando de ciudad frecuentemente. Catalina trabajaba en lo que podía, principalmente como limpiadora o cocinera. Nunca usaron sus verdaderos nombres, nunca contactaron a familiares en México. Ella murió de cáncer cuando yo tenía 18 años, explicó Sophie, mostrando una fotografía descolorida de una mujer de rostro demacrado, pero ojos intensos. En su lecho de muerte me contó fragmentos de la verdad. Me dijo que mi verdadero nombre era Sofía Gutiérrez, que mi madre se llamaba Elena, que habíamos sido secuestradas junto con ella y su hija. Me pidió perdón por no haberme llevado de regreso con mi familia, pero insistió en que había sido necesario para mantenernos con vida. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Sophie Miller era, efectivamente, Sofía Gutiérrez. La niña que todos creían muerta y enterrada junto a su madre había estado viva todo ese tiempo, creciendo al otro lado de la frontera, ajena a la búsqueda, al hallazgo del diario, al juicio, a la supuesta resolución del caso. La noticia conmocionó a Ciudad Juárez. Lucía Mendoza, ya en sus 70 años, viajó a Nuevo México para reencontrarse con la sobrina que creía perdida para siempre. Manuel Gutiérrez, devastado por el alcoholismo y la culpa, había fallecido 3 años antes sin saber que su hija vivía. Sofía, decidió no regresar permanentemente a México. Mi vida está aquí ahora, explicó. Pero quiero conocer mi historia. Quiero saber quién fue realmente mi madre. Visitó la tumba donde los restos de Elena habían sido sepultados. Leyó el diario completo, conociendo así la valentía de la madre que apenas recordaba. Recorrió los lugares que formaron parte de su infancia temprana, acompañada por Lucía, quien le contaba anécdotas de aquellos primeros 6 años de vida. La investigación continuó, intentando reconstruir lo sucedido realmente en El Refugio. La versión de Antonio Vega contenía verdades parciales, entremezcladas con mentiras estratégicas. Se había ocultado la existencia de Catalina y Luciana Morales, posiblemente para simplificar el caso o para proteger a cómplices no identificados. Lo que quedó claro es que Méndez y Vega habían operado una red de secuestros más amplia de lo que inicialmente se creyó. El hallazgo del diario de Elena, preservado durante 18 años, había revelado solo una parte de la verdad. La aparición de Sofía, 29 años después de su desaparición, abría un nuevo capítulo en esta historia que se negaba a terminar. La Sierra de Juárez, imponente y silenciosa, seguía guardando secretos. Algunos habían salido a la luz. Otros permanecerían para siempre enterrados entre sus pinos centenarios y sus profundos barrancos. Pero la historia de Elena Gutiérrez, su diario y su legado habían logrado lo que parecía imposible: atravesar décadas de silencio, superar mentiras oficiales y reunir finalmente a los supervivientes de una tragedia que marcó para siempre a una comunidad entera. En la lápida de Elena, ahora visitada regularmente por su hija redescubierta, se añadió una inscripción adicional: la verdad es como el agua de la sierra. Puede ser contenida temporalmente, pero siempre encuentra su camino hacia el valle.